En la W, un personaje en el mundo. En el mundo está Daniel López Acuña. Él es epidemiólogo, experto de la Organización Mundial de la Salud, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis. Esta semana, la Organización Mundial de la Salud encendió las alarmas cuando elevó la alerta por la viruela del mono al nombrarla como emergencia sanitaria mundial, debido a una mutación de esta enfermedad y un creciente brote en África. Hablamos, de hecho, con el ministro de Salud este fin de semana de Colombia y nos dijo que en América no se ha reportado ningún caso de clado 1, que es esa variante que preocupa tanto. Daniel López, doctor López, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Sobre esta alerta que está registrando la Organización Mundial de la Salud, nos preocupamos. ¿Qué tan preocupante es para nosotros en América esta alerta y esta enfermedad y esta variante de la viruela del mono? Bueno, lo primero es señalar que la ola epidémica que estamos viendo de viruela del mono por el clado 1 y particularmente 1B, está siendo una ola que ha cobrado víctimas y ha tenido un altísimo número de casos en África. Ha habido más de 15.000 casos en la República Democrática del Congo, con más de 500 defunciones. Ha afectado a 15 países africanos y eso hizo que el Centro Africano de Control de Enfermedades la declarara una emergencia sanitaria internacional y posteriormente, un día después, la OMS hiciera lo mismo. Yo creo que ha sido muy acertado el que la OMS señalase que los países tienen que estar alertas, no alarmados, pero sí alertas para vigilar la evolución que esto está teniendo, porque no queremos que se nos repita la situación que hubo en 2022, en donde la viruela del mono, generada por el clado 2, la otra variante anterior a esta, produjo casos en casi 70 países. Simplemente aquí en España, donde yo vivo, produjo cerca de 7.000 casos. Y la manera de evitar que se difunda la ola epidémica es manteniendo una alta guardia, por así decirlo, en cuanto a vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, aislamiento de casos detectados por 2 o 3 semanas para que no contagien, y vacunación de grupos de alto riesgo y de personas que están en contacto con personas de alto riesgo. Entonces, esto, por supuesto, en estos momentos se ha producido mayoritariamente en África, pero ya se han producido casos por el clado 1B, uno en Suecia hace un par de días, y hay otro que se está investigando en Pakistán, y no sería sorprendente que hubiese algún caso en América Latina, en el continente de las Américas, o más casos en Europa o en otros continentes. Eso no quiere decir que estemos en presencia de una pandemia masiva y que se transmita por el aire, como es el caso como fue el caso de COVID-19, sino que estamos ante una enfermedad que se transmite por contacto estrecho de una persona infectada con otra persona que no está infectada, o por contacto con sábanas o toallas contaminadas por el fluido de las vesículas que se revientan de personas enfermas. Entonces, yo creo que hay que situar muy bien el escenario. Hoy, por ejemplo, se reunió la Unión Europea, su Consejo de Seguridad Sanitaria, para definir qué ajustes tiene que tener la estrategia que se pone en marcha, sobre todo de vacunación de grupos de riesgo, de comunicación de riesgos, para evitar el que exista una ola epidémica como la que ya vivimos en el 2022. Doctor, ante lo que nos está comentando, ¿usted cree que deberíamos temer a un escenario como el que tuvimos en el COVID en su momento, con medidas sociales restrictivas de alguna forma? De ninguna manera. Eso hay que despejarlo y y los medios tienen que hacer una labor muy constructiva junto con las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios para hacer entender a la gente que declarar una emergencia sanitaria no significa confinamientos o medidas draconianas. Todo depende del tipo de enfermedad. Aquí de lo que se trata es de que los profesionales sanitarios estén alertados,
que las autoridades sanitarias hagan una adecuada vigilancia epidemiológica, que se tenga la suficiente reserva estratégica de vacuna para vacunar a los grupos de riesgo. Pero no estamos hablando de medidas restrictivas de la movilidad o de encierro necesario, que fue el caso del COVID, cuando no teníamos una vacuna y pues de no haberlo hecho hubiésemos tenido cientos de miles de muertes más. Doctor, usted acaba de mencionar, lo mencionó también en su primera respuesta, el grupo de alto riesgo. Se sabía que este virus se transmitía sobre todo por contacto íntimo, casi siempre relaciones sexuales, pero ahora estamos viendo que en África los más afectados son los niños. ¿Qué es lo que está cambiando y cuál es ese grupo de alto riesgo que usted menciona? Sí, en efecto, la ola epidémica que vivimos en 2022 se produjo fundamentalmente a través de transmisión sexual y especialmente en hombres que tenían sexo con hombres, compañeros sexuales múltiples y sexo desprotegido. Muchos de ellos además con un estatus de VIH positivo o positivo al virus de inmunodeficiencia. Esto pues hizo que hubiese que centrar mucho los esfuerzos de vacunación de alto riesgo y de comunicación de riesgos en ese colectivo, pero no quiere decir que solo se transmita sexualmente ni que solo ocurra entre varones que tienen sexo con varones, sino que esto puede ser transmitido de hombre a mujer, de mujer a hombre, a niños, a personas mayores. Llama la atención que esta nueva variante está produciendo un 65% de los casos en adolescentes y niños. Pero hay que también entender el contexto en el que esto se produce en África, de pobreza, hacinamiento doméstico con muy poca higiene, y que puede determinar el que casos que se producen, que pueden haber sido generados por contacto íntimo sexual, fácilmente transmitan a otras poblaciones. Pero aún tenemos que establecer si acaso tenemos una proclividad mayor de esta cepa a afectar a personas menores y adolescentes. Y esto también, en el caso de África, no para el resto del mundo, pues puede llevar a tener que considerar la vacunación de esos grupos de edad, de modo que queden más protegidos. Doctor López, precisamente el ministro de Salud colombiano dijo que por el momento la orden de la Organización Mundial de la Salud es no empezar una vacunación masiva. Le preguntamos, ¿en algún momento se podría dar esa instrucción? No, yo pienso que no estamos en una situación por la dinámica epidemiológica en sitios que no son África. Hay que diferenciarlo. En aquellos países donde hay una epidemia masificada, ahí sí puede tener justificación una vacunación más amplia. Pero en estos momentos en América Latina, en Europa, esa es la estrategia de vacunación que, por ejemplo, está recomendada por las autoridades aquí en España y que se examinará el martes para ver si hay que hacer algún ajuste, pero en todo caso se limita a grupos de alto riesgo, las personas que por sus conductas de riesgo, particularmente sexuales, están más expuestas a la posibilidad de contagio, las personas que les rodean, los trabajadores sanitarios que les atienden. Pero yo creo que es importante aclarar estas dos cosas que han salido a lo largo de la entrevista. Este problema de salud no implicaría en ningún momento un confinamiento masivo de la población o restricciones de movimientos, como lo significó al principio el COVID, y tampoco requeriría una vacunación masiva. Lo que tenemos es que tener una gran alerta para detectar rápidamente casos, aislar esos casos y vacunar a los contactos de esos casos. Doctor, hablemos de la detección de esos casos. ¿Cuáles son los principales síntomas que usted ha visto reflejados en los distintos grupos de los cuales estamos hablando? Mire, es fiebre, es malestar general, es inflamación de los ganglios o una linfadenopatía, y después se produce a lo largo de 2 a 3 semanas una erupción masiva, primero de manchas, por decirlo así, de máculas, pero que después se vuelven pápulas, que son, pues, digamos, unas ronchas con líquido dentro, que tienen una alta densidad del virus y que al reventarse también permiten la transmisión fácil de persona a persona cuando hay un contacto estrecho. Doctor, varios gobiernos ya están anunciando controles incluso en las fronteras, en los aeropuertos. ¿De qué manera se puede controlar ese límite fronterizo para controlar pues ese virus que llega a los otros países?
El planteamiento del control de aeropuertos o de fronteras no tiene ningún sentido epidemiológico y yo espero que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie con más claridad a este respecto, lo mismo en el caso de la Comisión Europea. ¿Por qué lo digo? Y yo creo que es muy simple de entender. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de hasta 3 semanas. Entonces, si yo hoy me contagio y viajo mañana, yo no voy a tener ningún síntoma, no voy a tener nada que permita identificar que estoy enfermo, pero voy a desarrollar la enfermedad en 3 semanas. Entonces, las medidas serían fundamentalmente inefectivas. De lo que se trata no es de hacerse a la idea de que tenemos que blindarnos fronterizamente por aire, mar y tierra para que no entre. No, lo que tenemos que hacer es, uno, internacionalmente y de manera solidaria ayudar a reducir la epidemia en África, que va a ser nuestra mejor manera de reducir el riesgo de exportación a otros países. Y segundo, es hacer una vigilancia muy estrecha de cualquier caso que se produzca para rápidamente aislarlo, vacunar en círculos concéntricos a los contactos e interrumpir la transmisión. Nos deja mucho más tranquila esta declaración, más tranquilos a los medios de comunicación, en específico a la W Radio, y hay que ser muy responsables precisamente con esta información que se difunde. Muchas gracias, doctor Daniel López Acuña. Un placer, un placer.